aprovechando de su experiencia, tenemos a Michael Ramírez, el gerente municipal actual, para hacer una breve presentación sobre el presupuesto. So first, I just want to thank Dave for being. Vamos a aprenderlo. Gracias primero a Dave por darnos esa historia y decir que fue el gerente municipal durante 21 años, mientras que yo lo solo he sido durante 1 año y 2 años, así que ha habido estas historias antes, pero entonces es una fortuna el que podamos entonces estar transmitiendo esto y poder resolverlo como recordatorio. Bueno, lo primero que quiero decir, si me miran de tanto en cuanto mirando para este lado, es porque Yulisa me tiene que decir cuando me estoy alargando demasiado sobre una cosa o la otra. Así que en cuanto a qué hacemos aquí en la ciudad de Carpintería para ser transparente con las finanzas y para asegurarse de que se involucre en la comunidad. Antes que nada, en cuanto a los estándares que usamos en nuestras prácticas financieras económicas, algunas de estas son difíciles de decir. La ciudad ha recibido un premio por muy buen presupuesto y esto viene de la CSMFO o la Sociedad de Directores Financieros de California, que hemos recibido un certificado de excelencia en nuestros informes económicos que viene de la Asociación de Oficiales o Directores Financieros de Gobiernos de California, GFOI. También otra cosa que hacemos para ser transparentes es tenemos un informe mensual del tesorero que pueden ver en las juntas municipales y también tenemos una lista de todos los gastos que presentamos de forma bimensual y también tenemos una lista de todos los contratos firmados por mí y tenemos también una reunión mensual del Comité de Finanzas, que incluye al alcalde y al concejal Clark. Y todas estas son abiertas al público. Así que hacemos una auditoría también todos los años, que es lo que estamos haciendo en este momento. Así que pueden mirar todos los distintos archivos de querer más información sobre algo. Así que tienen alguna pregunta o duda más allá de lo que el presupuesto que tienen ahí en línea y después los informes que presentamos, pueden entonces simplemente levantar la mano y el director de servicios administrativos intentará proveerles con la información que requieren. Y entonces es por eso que hemos recibido tantos premios. En cuanto a los ingresos, eso es algo de lo que ya mencionó Dave. Estas son las tres principales fuentes de ingresos: el predial, el impuesto sobre la venta, que incluye la media X, y también el impuesto de ocupación hotelera. Y otra cosa que verán ahí, eso se incluye esas cosas, permisos y licencias, es lo que cobramos por servicios, algunos ingresos de otras agencias gubernamentales. Y aunque no son tan importantes, tampoco podemos ignorarlos, pero que sí que han tenido un impacto importante en los últimos 12 meses. Una cosa es que hemos hecho un esfuerzo para actualizar el costo de los servicios que proveemos. Uno de esos fue en el Departamento de Desarrollo Comunitario. Nos dimos cuenta que estaban expidiendo muchos permisos, que estaban dedicando mucho tiempo para ello y que también estaban de usar contratistas y otros proveedores externos para ayudarnos con esto. Cuando uno cobra $1,000, pero le cuesta a uno $1,500 para tramitar el permiso, entonces la ciudad al final acaba de dejar usar a estos proveedores externos, lo cual ralentiza las cosas. He hablado con los constructores, sea para un local comercial o de una vivienda, y dicen que el tiempo sobró, que están dispuestos a pagar un poco más si eso sirve para poder conseguir todo meses antes. Y entonces actualizando nuestra tabla de cuotas y tasas que cobramos, podemos asegurarnos de entonces recuperar el costo de los servicios que proveemos y para agilizar las cosas. Y aunque esas no son nuestras principales fuentes de ingresos importantes, y entonces simplemente esos ingresos del Fondo General, podrán ver ahí que a veces se muestran todos esos de distinta forma, ¿no? Que a veces en una página dice que
el personal representa ese porcentaje o en otro que es un porcentaje distinto. Y eso sí, este porcentaje se refiere a alguna presión, a algún servicio en concreto o al Fondo General. O sea que aquí estamos hablando del Fondo General, así que podríamos también recibir subvenciones del gobierno federal o estatal, que son fondos no recurrentes para proyectos en concreto. No es que eso no sea súper importante, pero en lo que es en el estado de la ciudad, no sé, nos gusta concentrarnos en aquellos fondos de usos discrecionales para saber cómo los usamos. Una última cosa que quería indicar sobre esto, que hay una muy buena mezcla, no dependemos demasiado en ninguno de los impuestos. En concreto, si el impuesto sobre venta representa el 33%, el de pérdida el 31%, el impuesto de ocupación hotelera es un poquito menos. ¿Cuándo importa eso? Por ejemplo, cuando el COVID, de ser alguien que dependía mucho del impuesto de ocupación hotelera, por ejemplo, miré ahí en Pismo Beach antes de venir aquí. Para ellos esto representa el 48% de los ingresos que van al Fondo General. Así que eso entonces tiene un par de consecuencias en el tiempo cuando, por ejemplo, cuando se da el COVID o cuando la gente debe viajar, esto va a tener un impacto mayor sobre sus ingresos. Cuanto mejor estén distribuidos las distintas fuentes de ingresos, mejor puede uno responder a distintas situaciones y obviamente Pismo Beach está haciendo las cosas de forma muy distinta. Aquí, por ejemplo, tenemos la medida X. Hemos escogido cuidar de nosotros mismos para no tener que depender. Entonces, en nuevos proyectos y crecimiento, por ejemplo, así que llegará a tener, por ejemplo, como dicen ellos, muchísimos hoteles, y eso es como resultado de eso, que dependen, que el impuesto de ocupación hotelera representa el 48,1% de los ingresos. Ahora, en cuanto a los gastos, estos no son todos los gastos, pero son los gastos recurrentes. Es importante que los ingresos recurrentes también se compadezcan con sus gastos recurrentes. Así que entonces que la gente que siempre necesitamos al personal para esto. Tenemos aquí los salario y prestaciones del personal, también la provisión de servicios, contratos para obtención de servicios, todo eso. Por ejemplo, de la forma este evento podría haber tenido lugar sin esa persona ahí de rojo. Yo pensé que vamos a poner simplemente algunas sillas y un par de mesas y que con eso bastaría. Pero todo esto fue organizado por ella, no hubiese sido posible sin ella. Tenemos a tanta gente excepcional aquí en este salón, gente que lleva mucho tiempo con nosotras y entonces, si saben, bueno, supongo que deben saber lo importante que es la gente. En cuanto a la policía, el UAL, ahí en la abajo, a la derecha, eso no son los sheriffs, es la policía, porque seguíamos todavía pagando al departamento de policía que dejamos de usar, creo que en 1996. 91. Así que todos esos años después todavía estamos pagando por ese departamento de policía, como dijo Dave. Eso siempre implica muchos costos. Ahora esa es nuestra parte, pero así que nuestra parte del presupuesto son 40%. No quiero meterme con los sheriffs. Es simplemente el costo de los en agencias del orden público, porque pero también lo mismo pasa en otras ciudades, pero cuando representa el 40% de nuestros gastos y además de eso van implementando todos los años, o sea que el año pasado un poco más del 7% y este año un 5%, y mientras que no sé, ingresos han aumentado un 0,25%, y eso al final va a acabar causándonos problemas y y ahora nos encontramos de nuevo en ver cómo poder hacer ajustes al contrato con los sheriffs. Entonces, a veces la gente dice cuántos nuestros servicios los subcontratamos a agencias o empresas externas. Así que es algo que estamos siempre reconsiderando. Por ejemplo, la ciudad decidió hacerse cargo del barrio de las calles directamente,
y eso nos ha ahorrado unos $200,000. Es una muy buena decisión, así que, pero a veces hay que solo necesitamos un servicio en concreto en ciertos momentos del año que estamos muy ocupados. Y ese tipo de situaciones en que es más eficiente y más barato el subcontratar a alguien de fuera. Eh, Y entonces, en cuanto a los ingresos, inversiones de capital o de infraestructura, ese 3%, que nos gustaría que fuese algo más porque tenemos que invertir mucho todavía en nuestras carreteras, calles, y si no tenemos los fondos para poder invertir esto, eso normalmente indica que hace falta hacer algunos cambios. Es algo de lo que hablaré en las siguientes diapositivas. Así que una de las cosas que quizás hayan observado es que en la primera diapositiva creo que los ingresos era como de unos 17 millones y mientras los gastos era como 16 millones. Así que les podría hacer parecer que nos va bien las cosas, que estamos ahorrando dinero, pero deje que le muestre esta diapositiva en las transferencias que a veces denominadas subvenciones. Estos son entonces el dinero que se está dedicando a programas que no están entonces recuperando todos los gastos, ¿no? Con lo que lo cobran a los usuarios. Así que a veces eso lo hacemos a propósito. Por ejemplo, si fuésemos a cobrar a todos por el costo de la alberca, ¿no? Sería para la gente muy costoso el poder usarla, pero hemos decidido subvencionarla. Por ejemplo, en la biblioteca tenemos una serie de programas fantásticos. Es algo que decidió la ciudad proveer. Pero hay otro tipo de cosas, para el mantenimiento de los parques, entonces también los de derechos de paso y todo eso. Y estos a veces son las cuotas que cobramos por eso se establecieron en 80 y 90, entonces, pero entonces, por ejemplo, entonces lo que sería cortar el paso de algunos de estos áreas, el costo ha aumentado mucho con los años y así que entonces 20 o 30 años después ahora tenemos que ver si podemos aumentar lo que estamos cobrando a estos distritos para la prestación de servicios, pero eso va a requerir que sea aprobado por los votantes para que el dinero que tenemos no lo dediquemos a eso y más bien lo podemos dedicar, sino por ejemplo a la biblioteca y a la alberca. Así que esa diapositiva, estaba intentando no llegar a esa diapositiva tan deprisa. Esta es una de las diapositivas más deprimentes. La línea roja son todos nuestros ingresos totales, mientras los verdes son los ingresos totales. Y esta es alguna de las tendencias que le estaba mencionando. Entonces, la línea azul entonces serían nuestros ahorros, o sea que el saldo o balance de los fondos es el dinero que uno va entonces ahorrando para poder después, por ejemplo, usar para un proyecto para renovar el pavimento, como hicimos hace un par de años. Así que cuando se ven esos picos, a veces no es solamente algo malo, sino que estamos usando el dinero en aquello que lo requiere. Pero el problema es que estamos llegando, si dejamos de tener el dinero para poder hacer esas inversiones, no podemos poder invertir en esos proyectos. Así que, por ejemplo, ese proyecto para renovar el pavimento de $6,5 millones ahora costaría 7,250,000 este año. Así que y el año que viene por 7,5 millones. Así que cuanto más uno espera, más aumenta el costo. Así que entonces la ciudad está usando de forma estratégica del saldo disponible, pero como pueden ver, para 2026-27 vamos a tener menos de $1,000,000 para 2028 no tenemos nada disponible. Y eso también quizás requiere una reducción del personal, lo cual sería una decisión muy difícil para la comunidad. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tener en cuenta con el presupuesto? Tenemos saldos cada vez menores, los gastos
se siguen aumentando más que los ingresos. No podemos seguir con eso de forma indefinida. Cuando eso pasa, tampoco está invirtiendo en las mejoras de infraestructura. Es como el carro de uno. Cuanto más tarda en arreglarlo, más empeora el problema y el costo de arreglarlo aumenta. Así que estamos teniendo que hacer frente a eso. Sí que tenemos un fondo de reserva bastante fuerte, así que sea el COVID o algún otro desastre de importancia, el Consejo Municipal siempre mantiene un 40% en reserva, así que un 40% de una cifra muy concreta, no de todo, pero para que la ciudad pueda aguantar durante 6 meses, podríamos incluso sin ningún tipo de ingresos, que sepa que eso podríamos hacerlo. En cuanto a recuperación de los costos, quizás hayan visto esto antes, quizás se hayan visto afectado por ellos. Y entonces, por ejemplo, él haya aumentado el costo de sus clases de ejercicio de jazz aquí porque le estamos cobrando mucho menos de lo que nos costaba reparar, limpiar el salón de los veteranos. Así que ahora estamos intentando asegurarnos de que por lo menos recuperar costos. No estamos intentando obtener un beneficio. Con ello, invertir en las infraestructuras. Quizás les sorprenda el aumento con la producción de algunos servicios, pero eso es porque no hemos tardado tanto en ponernos al día que el aumento ha sido significativo, pero es cobrar mucho menos que en las ciudades colindantes. Así que Delaney nos está ayudando con lo que cobramos por los residuos sólidos. Pero entonces tenemos un buen programa de residuos sólidos que cubre todos sus gastos gracias a las cuentas de la B969. Es algo que hicimos muy recientemente, como dije también en cuanto a la, la- lo que cobramos en tasas y cuotas. Lo estamos ahora actualizando de forma anual para no dejar eh, que no se recupere con el costo de inflación o que dejemos pasar 5 o 6 años y después tener que entonces hacer un aumento significativo. Medida B, que es nuestro impuesto TOT, fue del 12 al 15% y se recibió muy bien porque no se trata de nosotros pagando por eso, son los visitantes, pero no se puede manejarlo todo. Llegado algún momento vamos a tener que echarnos un vistazo y evaluar los distintos distritos y esto nos lleva a ver la berma de invierno, el paisajismo, la iluminación, la evaluación en los distritos y ver lo que está costando esto. Y si sus vecinos o amigos les preguntan sobre eso, díganles que vean este video y que vengan a vernos y dar su opinión en cuanto a lo que es el plan a largo plazo. Les aseguro que la meta del consejo es acomodar el crecimiento. Tenemos ciertos mandatos estatales y otras cosas que suceden, pero queremos hacerlo mientras mantenemos nuestra pequeño pueblo playero. Y por supuesto, como mencioné antes, tiene un costo. En lugar de poner un puñado de hoteles, hay que buscar otras maneras de obtener ingresos. Y podemos ir a la siguiente diapositiva. ¿Qué sigue? Creo que no estaban esperando esto, pero les estoy preguntando a ustedes qué es lo próximo. Y tenemos 4 opciones, pero si se les ocurren más, déjenme saber. Podemos hacer reducción de costos sin cortar servicios. Todo lo que podemos hacer de manera interna o un programa sobre lo que el personal solía hacer. ¿Cómo podemos hacer recortes manteniendo el nivel de servicios? Lo hemos estado haciendo, como por ejemplo la barredora municipal, que es un excelente ejemplo, pero eso solo durará cierta cantidad de tiempo y les aseguramos que la ciudad está haciendo este tipo de cosas. Podemos hacer la reducción de costos con la reducción de servicios también. Entonces, en lugar de cortar el césped en el parque 3 veces por semana, es 2 veces por semana. Quizás no están tanto en los senderos y sé que nadie quiere escucharlo y quizás esta no es la opción que les gusta
guste. Lo estoy mencionando como opción, quizás los oficiales de cumplimiento de código, y tuvimos una posición que se volvió vacante y la pudimos completar, pero muchos de ustedes sintieron el impacto en la reducción de servicio. Y es algo que habíamos hecho antes, pero esa es una manera, por ejemplo, de reducir costos. Otra parte, en algunos desarrollos hay cosas que sí están sucediendo, no estamos completamente congelados, hay varios proyectos en línea, hay cosas en cuanto a lo que es la vivienda y esto va a aumentar ingresos, casas que se venden y que habían estado congeladas con la propuesta 13 a nivel impositivo y se vendieron y se reevaluaron con un valor que es 10 veces mayor de lo que era antes, y algunas de estas cosas puede reemplazar estos gastos, pero en mis conversaciones con la comunidad y el consejo, esto no es algo en lo que nos vamos a apoyar para poder generar ingresos. La última es una nueva fuente de ingresos, los distritos de evaluación, el impuesto a las ventas potenciales, las tarifas y los niveles de el impuesto comercial, todas las cosas que se pueden llevar al consejo, cosas donde ustedes tienen opinión en las reuniones de la ciudad, qué es lo que les gustaría ver, la mezcla entre o la combinación posible en la reducción del nivel de servicios y ese tipo de cosas. Es una pregunta para todos ustedes y después de eso tendremos un pequeño receso y pueden preguntarnos cuáles son las opciones que les parecen más atractivas o mejor, pero estas cosas tienen que suceder. Por favor, ayúdanos a correr la voz, a educar a la gente, y ahí está mi señal. Aquí se acabó mi porción. Muchas gracias a todos.